iglesia, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 10. ¿Cuántos se gozan? Amén. Lucas capítulo 10. Continuamos con nuestra exposición en Lucas y hoy vamos a estar viendo los versículos 25 al 28. Lucas 10, 25 al 28. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema, ¿cómo heredar la vida eterna? Digan conmigo, ¿cómo heredar la vida eterna? Hermanos, aquí en el versículo 25 vemos que un intérprete de la ley, ellos eran los expertos en la ley, los que estudiaban el Pentateuco día y noche. Aquí vemos que uno de ellos se levantó y hizo una pregunta muy importante y profunda. Y el hecho, mis hermanos, de que nos dice que se levantó, es muy probable entonces que en ese momento Jesús estaba enseñando la palabra a un grupo de personas. Jesús, como solía hacer, él predicaba a las multitudes. Y yo me imagino que en este momento Jesús, mientras predicaba, como repito, solía hacer, de repente se levantó este experto de la ley y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta es pero muy importante. Yo diría la pregunta más importante de toda tu vida. La pregunta más importante en la cual tú puedes recibir una respuesta hoy en esta noche es ¿cómo puedo ser salvo? Aleluya. Esta pregunta, mis hermanos, es la más importante de todas. De todas, sin embargo, dijo J.C. Ryle, sin embargo es una pregunta que desgraciadamente pocos se preocupan por considerar. Es la cuestión menos pensada, de menos importancia para muchos, la menor de las preocupaciones de la gente. La gente en vez pregunta, ¿qué voy a comer? La gente en vez se preocupa en qué voy a beber, en qué vestiré. Como dijo nuestro Señor Dios, Él dijo, el mundo se preocupa por estas cosas. Como el mundo dice, ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo prosperar más? Etcétera, etcétera. El mundo hace estas preguntas por encima y se preocupa y se fatiga, se esfuerza, gasta todas sus energías para contestar estas preguntas, pero no se preocupa de lo más importante, que es ¿qué pasará contigo cuando des tu último suspiro? ¿Qué pasará contigo cuando Dios diga hasta aquí llegaste? ¿Qué pasará con tu vida después de eso? ¿Te estás preocupando por esa realidad que tarde o temprano vendrá a cada uno de nosotros, si no es que Dios viene antes? La pregunta de este escriba es la más importante porque afectará tu vida, ya sea para la salvación o la condenación eterna. La pregunta de este intérprete fue, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y hoy, mis hermanos, vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Aleluya. Hoy vamos a ver varios pasajes y voy a citar, mis hermanos, a algunos hombres que he aprendido de ellos
en la cual yo entendí estas cosas. Así que punto número 1, mis hermanos, para heredar la vida eterna, punto número 1, digan conmigo, necesitas reconocer tu necesidad del Salvador. Necesitas reconocer tu necesidad del Salvador. Aleluya. Hermanos, la palabra nos dice que un experto de la ley mosaica se levantó e hizo una pregunta, y aquí vamos a ver a Jesús, le va a responder con 2 preguntas más. Jesús le dice, ¿qué está escrito? Le dice, ¿qué lees? ¿Qué has leído? Y el intérprete de la ley le dice, el versículo 27, veamos la respuesta de este hombre. Le dice aquel respondiendo, le dijo a Jesucristo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. ¡Wow! Este hombre, este intérprete de la ley, definitivamente conocía la ley de Dios, porque dio la respuesta correcta. Él respondió bíblicamente lo que es. La ley de Dios enseñaba esto. La ley, mis hermanos, de Dios pedía esto. Así que su respuesta no fue incorrecta, sino fue la respuesta correcta. Veamos esto. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Miren lo que decía la ley. ¿Lo tienen? La ley decía, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Y con qué? Todas tus fuerzas. Vayan conmigo a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Miren lo que dice la ley. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Tu alma. Ahora vayan conmigo a Levítico 19. Levítico 19, 18. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice Levítico 19, 18. La ley dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aleluya. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, este intérprete de la ley sabía lo que él estaba hablando. Él sabía la palabra de Dios y perfectamente resumió en una oración lo que estos 3 versículos dicen. Él lo resumió en una frase muy hermosa. Resumió lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Y Jesús mismo no le dice, no, eso no es cierto, sino le responde, ¿qué le dice? Bien, has respondido. Este hombre sabía lo que Dios pedía. Sin embargo, no es lo único que Jesús le dice. Jesús le dice, bien ha respondido, pero también le dio un mandato, le dio una orden, le dio un imperativo. También le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y ahí en ese momento, al escuchar estas palabras de Jesucristo, allí en ese momento, el intérprete de la ley, ese era el momento de reconocer que no lo estaba haciendo. Así como cuando Adán y Eva pecaron, y cuando Dios vino y lo confrontó con la palabra, ese era el momento no de decir, la mujer que tú me diste. Y no era el momento de Eva decir, la serpiente me engañó, sino era tiempo de reconocer de que hemos fallado ante tu palabra. Era el momento de decirle al Señor Dios, Dios, tu palabra dice esto y no la he cumplido.
No he vivido a la estatura de tu palabra. Pero ¿qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Le echó la culpa a la creación. El intérprete de la ley, al escuchar que Jesucristo le dice, haz esto y vivirás, en ese momento era el tiempo de reconocer que no lo estaba haciendo. Allí era el momento, mis hermanos, de reconocer que Él, como cada uno de nosotros, hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Allí era el momento de reconocer que Él era un pecador en necesidad del perdón de Jesucristo. Pues te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, te pregunto, joven, te pregunto, ¿quién puede amar a Dios? ¿Quién ha amado a Dios siempre con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y al prójimo como a sí mismo? ¿Quién puede decir, yo he hecho eso? Nadie puede decir que ha hecho eso. Solo uno, y su nombre es Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede contestar esa pregunta y decir, yo he hecho eso. Porque solo Dios ha amado al Padre y ha obedecido al Padre a su perfección. Pero de ahí, todos nosotros no podemos decir sí. No podemos decir, yo lo he hecho. Solo hay uno y su nombre es Jesucristo. Juan Calvino, en su libro Institutos de la Religión Cristiana, de una forma muy hábil, nos enseña a través de la palabra lo que él llamó el triple uso de la ley. Digan conmigo, el triple uso de la ley. Dios, mis hermanos, hoy usa la ley de Moisés para tres cosas. Noten que aquí Jesús le está hablando al intérprete de la ¿qué? De la ley. ¿Qué es lo que Jesús quería mostrarle a este hombre a través de la ley? Hermanos, Juan Calvino resumió el uso de la ley en tres formas. La primera siendo que Dios hoy en día usa la ley para mostrarnos a nosotros qué tan lejos estamos de la perfección de Dios. La ley, mis hermanos, de Dios es como un espejo que nos demuestra qué tan pecadores somos ante el Dios justo. Qué tan impíos somos ante el Dios santísimo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Veamos este uso de la ley. Miren lo que dijo Pablo en Romanos 7:7. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así, Pablo dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dijo? En ninguna manera. Dijo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me enseñó qué es pecado y qué no es pecado. Dijo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero cuando vino la ley, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es a través de la ley que él entendió que él estaba pecando a Dios y por ende que estaba muerto en Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo en otras palabras estaba diciendo que la ley le mostró cuán santo es Dios y cuán impío y muerto estaba él. Tú y yo sin Dios estamos muertos. Tú y yo somos pecadores. Porque, repito y digo, ¿quién puede decir ha sido perfecto ante Dios? Nadie. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienen? Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Dice, fue añadida
a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de sus ángeles en mano de un mediador. Miren lo que dice el versículo 24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué sirve la ley, mis hermanos? Nos muestra que somos pecadores. Nos muestra que estamos muertos con el fin de que tú vayas a aquel que te puede revivir. Para que tú vayas a aquel que te puede perdonar. Con el fin de que tú vayas y te rindas ante los pies de Jesucristo, el quien te puede salvar. Aleluya. Para decirlo de esta forma, supongamos que yo tengo cáncer, supongamos. Pero yo no lo sé. Pero porque me siento sano, me siento saludable, no voy a ir al doctor. Pero si viene un médico y me dice, te voy a hacer tu físico, y me dice, tienes cáncer. Al yo conocer que tengo cáncer, voy a estar buscando el remedio para la sanación. La ley vino para mostrarte a ti que tú estás enfermo, que tú vas a morir en esa condición, pero hay un Cristo que tiene el remedio. Y con el fin de que tú vayas a Él y recibas esa sanación de tu pecado. Para que tú recibas el perdón de pecados. Pero si no sabes que estás enfermo, nunca irás al doctor. Por eso Cristo dijo, yo no he venido para los que están sanos, sino he venido para los que han reconocido que están enfermos. ¿Eres pecador, mi hermano? ¿Le has fallado a Dios? Hoy es tu noche para que lo reconozcas y digas, Señor Dios, te he fallado. Y que tú vayas a Él en esta noche y le entregues tu vida. Porque Él te quiere salvar. Él te quiere perdonar. Él te quiere otorgar vida eterna, pues para eso Él ha venido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios te ama. Y por eso entregó a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo por ti, para que tú puedas tener salvación. Jesucristo, mis hermanos, a través de la ley, noten que Él está conversando con este intérprete acerca de la ley. Le dice, ¿qué lees? ¿Qué has leído? El hombre responde esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, almas, fuerzas. Jesús, a través de la ley, quería mostrarle a este intérprete, como lo intentó hacer con el joven rico, que no hay nadie justo excepto Dios. Le estaba tratando de entender que no hay nadie justo excepto Dios. Y que por medio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Solo por medio de Jesucristo podemos ser justificados, iglesia. Solo por medio de Jesucristo podemos heredar la vida eterna. No era a través de cumplir la ley. ¿Quién puede cumplirla? Dijo Pablo en Romanos. Nadie puede ser justificado por medio de la ley. Santiago dice, si fallaste en una, la fallaste ya toda. ¿Quién puede ser justificado por medio de la ley? Nadie. Pero hay alguien que cumplió la ley, vivió la ley a su perfección. Él sí te puede salvar y su nombre es Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Pues solo Jesucristo es el hombre justo, el Dios hombre justo. No hay nadie más apartados de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo Jesús. Muchos, como este hombre, conocen versos de la Biblia. Este hombre conocía la palabra. Conocía versículos de la Biblia. Muchos en este mundo, como este hombre, conocen versos de la Biblia. Pueden citar versículos de la Biblia. Este hombre estaba hablando
cara a cara con Jesucristo. Sin embargo, su corazón estaba tan lejos de la salvación. ¿Cómo sé eso? Miren lo que él responde en el versículo 29. Miren lo que dice Lucas 10:28. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo. Ahí entendemos de que aunque conocía la palabra, y aunque la podía citar y recalcar, repetir o enseñar, porque él era maestro, pero vemos aquí que su corazón estaba tan lejos de la salvación. Este hombre, como muchos hoy en día, pueden conocer la Biblia, lo que la Biblia dice, pero déjame decirte, iglesia, que saber la Biblia y confiar en el verbo no son la misma cosa. Porque mucha gente, no saben cuánta gente le ha hablado del Señor y me dicen: oh, yo sé. O hasta incluso se saben un versículo de memoria, o conocen quién es Jesucristo. Si les hablas de Cristo, ¿conoces de Jesucristo? Sí, yo conozco de Jesucristo. Pero conocer a Jesucristo y rendirte a Jesucristo no son la misma cosa. Lo que te va a salvar no es lo que conoces de Cristo. Lo que te va a salvar es si has puesto tu fe en Jesucristo. Para este intérprete no era tiempo de justificarse, sino era el tiempo de rendirse. No era el tiempo de ver cómo probar a Jesús, sino era tiempo de él rendirse a Jesús. Tú que estás aquí escuchando este mensaje, mi hermano, mi hermana joven, te pregunto, ¿te has rendido tú ante los pies de Jesucristo? Porque yo sé que conoces de Cristo. Lo escuchas aquí cada semana. Yo sé que conoces de Jesucristo. Te han hablado de Jesucristo. Te han hablado de Jesucristo y quizás lo conoces y lo tienes aquí en tu mente. Pero ahora la pregunta es, ¿te has rendido a los pies de Jesucristo? Porque esas son dos cosas totalmente distintas. Este hombre conocía a Dios, pero aún no tenía a Dios en su corazón. Te pregunto, ¿te has rendido ante los pies de Jesucristo? En tu mente has reconocido que eres un pecador y que sin Cristo nada puedes hacer. Cristo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te has humillado ante los pies de Jesucristo como lo hizo esa mujer que no dejaba de llorar ante los pies de Jesucristo? Ella entró a esa casa no siendo invitada, entró, y cuando halló al Mesías, al Salvador, fue ante sus pies y no cesaba de llorar. ¿Por qué no dejaba de llorar? Porque ella entendía que ella era una mujer con muchos pecados. Sin embargo, ahí había un fariseo sentado cuyo nombre era Simón, que dijo: si este en verdad fuese profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Él conocía la palabra, pero no había entendido que era un pecador. ¿Has entendido tú, mi hermano, mi hermana, que eres un pecador? Cuando en verdad entiendes que eres un pecador, irás a los pies de Jesucristo y te postrarás ante Él y dirás: yo soy un pecador. Sálvame, Señor Dios, porque te necesito. Si tú aún no has hecho eso, no has entendido en verdad quién es el Señor. Esta mujer lo entendió, por lo cual Jesucristo le dijo: esta mujer, cuyos pecados son muchos, ha sido perdonada. Aleluya. Pedro entendió esto en la pesca milagrosa, cuando Jesucristo le dijo: tira tu red.
Y él alcanzó todos estos peces. Él no quedó impresionado de los peces, sino quedó impresionado de este hombre. Y Pedro entendió qué tan pecador era y le dijo: apártate de mí, Jesucristo, porque soy un hombre pecador. ¿Has entendido eso? Jesucristo le dijo: levántate, porque ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Jesucristo en otra ocasión se enfrentó a un hombre leproso que estaba sucio, abandonado, alejado por la sociedad. Y el hombre le dijo: maestro, ten piedad de mí. Si tú quieres, me puedes limpiar. Si tú quieres, me puedes perdonar. ¿Qué le dijo Cristo? Yo quiero. Aleluya. Y lo sanó. Y le dio vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. Te quiere levantar. Te quiere perdonar. Te quiere limpiar. Te quiere dar vida eterna. Te quiere usar para sus planes y sus propósitos. Entrégale tu vida al Señor en esta noche. Entrégale tu vida al Señor. Cree en Cristo y tendrás vida eterna. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo vive. Y ahora punto número 2. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Punto número 2. Digan conmigo: necesito vivir en necesidad del Salvador. Necesito vivir en necesidad del Salvador. Tim Keller, un teólogo que hace unas semanas pasó a la presencia del Señor, él dijo, nosotros somos salvos solo por Cristo, solo por la fe, pero esa fe nunca se queda sola. Digan conmigo: nosotros somos salvos solo por Cristo, solo por la fe, pero esa fe nunca se queda sola. Iglesia, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando en verdad reconocemos que somos pecadores y en verdad venimos a Cristo, Cristo nos da un nuevo corazón. Él hace una operación espiritual, te remueve tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y ese corazón de carne te da nuevos deseos, te da hambre del Señor. Comienzas a tener sed de Dios. Quieres estar en la presencia de Dios. Quieres estar lleno del Espíritu de Dios. Cuando tú en verdad reconoces que eres pobre en espíritu, irás a aquel que es rico y lleno del Espíritu. Cuando tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, cuando reconoces que eres pecador y te rindes ante Él, recibes el perdón de pecados, recibes vida eterna, pero también recibimos un nuevo corazón. Y quiero mostrarles qué es lo que este nuevo corazón hace en ti. Vayan conmigo a Ezequiel. Ezequiel 36. Cristo vive, amén. Ezequiel 36. 26 al 27. ¿Lo tienen? Miren lo que dice la palabra. Dios dijo: yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, sensible, tierno. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y las pongáis por obra. Es decir, que el que en verdad tiene un nuevo corazón va a andar en los estatutos de Dios, las va a guardar y las va a poner, ¿por qué? Por obra.
Cuando venimos a Jesucristo, esa ley que nos trajo en arrepentimiento a Jesucristo, ahora esa misma ley a través del Espíritu nos santificará en Cristo. Antes, cuando no teníamos un corazón nuevo, no podíamos vivir la ley, pues era imposible. ¿Cómo podemos nosotros, siendo muertos, vivir la ley de Dios? Es imposible. Por eso, si le dices a uno que no ha creído en Cristo, camina en Cristo, no lo va a poder hacer, porque no ha nacido de nuevo. Está muerto, es un puño de huesos secos y muertos. Pero cuando la palabra de Dios le da vida nueva, le da vida eterna, ahora sí puede caminar esa persona. Ahora sí puede poner por obra lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Cuando venimos a Jesucristo, esa ley que antes morimos ante ello, ahora a través de la nueva vida que Jesucristo nos da, ahora sí la podemos poner por obra. Ahora sí le podemos decir no al pecado y sí a Cristo. Ahora podemos, a través del Espíritu Santo, poder pararnos firmes para que el enemigo huya de nuestras vidas. Antes no lo podíamos vivir, pero ahora con el corazón nuevo, ahora con Cristo dentro de nosotros, ahora sí la puedo vivir. No para salvación, pero sí para santificación. Sí para purificación de nuestras vidas. Del otro lado de la moneda, hermanos, vemos que las Escrituras nos mandan a obedecer. Nos mandan a obedecer, nos manda a santificarnos, nos manda a alejarnos del pecado. Hebreos dice, sin santificación nadie verá al Señor. Tenemos que andar en el Señor. El que en verdad tiene un corazón nuevo, se santificará. Pondrá por obra la salvación que Dios le ha dado. El justo cae, pero se vuelve a levantar. Aleluya. Vayamos a Salmos 34 para entender esto. Salmos capítulo 34. Cristo vive. Amén. Salmos 34, 12 al 14. Entonces, ¿cómo puedo vivir? Vivo a través de Jesucristo, creer en Jesucristo, pero también vivo a través de obedecer su palabra. Estas dos cosas no las puedes tener ni el uno sin el otro. Miren lo que dice Salmos 34, 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí va la respuesta. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces aquí vemos que también obtenemos vida a través de vivir en Dios. No solo creer en Dios, sino vivir en Dios. Miren lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15. Miren lo que Jesucristo dijo acerca de la ley. ¿Lo tienen? Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir que la ley no se desaparece. La ley nos muestra que somos pecadores, que estamos muertos, nos lleva a Cristo en arrepentimiento. Una vez ya he recibido vida eterna, he recibido el perdón de mis pecados, ahora regreso a la ley para vivirla, para ponerla por obra y así alumbrar y demostrar la rectitud y la santidad de Dios a través de mi vida. Miren lo que dice Efesios 2:10. ¿Para qué te salvó Dios? Para que tú reflejes su gloria. Dije, creo que fue la semana pasada, un cántico que cantamos mucho es la que dice, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. ¿Cómo le damos nosotros gloria a Dios? A través de obedeciendo su palabra. Miren lo que dice Efesios 2:10. Veamos el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Sin embargo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que andéis en ellas. Veamos Mateo capítulo 5. Mateo 5, 18. Repito y digo, hoy vamos a ver varios pasajes. Mateo 5, 18. Miren lo que Jesucristo dijo. ¿Lo tienen? Dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantando uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que tenemos que poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios de hecho dijo eso en la comisión, dijo, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo he mandado. J.I. Packer dijo, el cristiano es libre de la ley en cuanto un sistema de salvación, es libre de la ley en cuanto a un sistema de salvación, pero está bajo la ley de Cristo como regla de vida. La ley de Dios no la vivimos para ser salvos, solo Cristo puede salvar. Pero sí nos sometemos a la ley como regla de vida. Así es como Dios quiere que yo viva en este mundo. Así es como Dios quiere que yo me conduzca en esta tierra. ¿Cuál es la ley? Obedece a padre y madre. ¿Cuál es la ley? No adulterarás, no codiciarás, no mentirás, no estafarás, etcétera, etcétera. Los mandamientos de Dios siguen vigentes en nuestras vidas como regla de vida. Por lo tanto te pregunto, ¿estamos nosotros, los que conocemos la palabra, los que decimos tener un nuevo corazón en Cristo, te pregunto, ¿estás caminando en Cristo? ¿Estás caminando en Cristo? ¿Estás glorificando a Cristo cuando nadie te ve? Mas Dios sí te ve. El salmista dijo, Dios, si yo voy hasta lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. ¿Qué haces tú cuando no está tu cónyuge contigo? Cuando no hay nadie contigo, cuando estás fuera de estas cuatro paredes, ¿qué haces tú? ¿Glorificas a Dios? En el trabajo, en tu noviazgo, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿cómo estás viviendo? Dios conoce nuestra vida. Él sabe si lo estás honrando o no. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo y pone su mano al arado, pero mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. Está hablando de que tenemos que perseverar, tenemos que continuar en este camino que lleva hacia la vida eterna. Tenemos que esforzarnos, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Como nos dijo nuestro hermano Saúl en su predicación, esfuérzate y sé valiente. Obedece al Señor. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Estamos haciendo guerra contra las obras de la carne. Vayan conmigo a Gálatas 5:13. Ya vamos a concluir. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Dice así.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Miren lo que dice el versículo 19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? Tengo que creer en Cristo, y eso me habilita a caminar en Cristo. ¿Estás caminando en Cristo, iglesia? Miren lo que dice el versículo 22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Entonces, mis hermanos, para concluir, a través de la vida de este intérprete podemos ver que él no tenía necesidad del Salvador. No la tenía, porque trató de justificarse. No se rindió a los pies de Cristo, como ese hombre rico. Cuando Jesús le dice, el hombre rico dijo: yo he cumplido todo eso desde mi niñez, desde mi juventud, yo he hecho eso. Pero Jesucristo le dijo: ve, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Y no lo hizo. Este hombre tampoco no se había rendido ante los pies de Cristo, aunque conocía de Cristo. Y como veremos la siguiente semana, tampoco estaba viviendo en los mandamientos de Dios, aunque los conocía, porque va a ser la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es decir, ni el que conocía la ley, ni creía en Dios en verdad, ni estaba caminando en Dios. No tenía ninguna de las dos cosas. Tenía la palabra aquí en la cabeza, pero no aquí en el corazón. Como me dijo mi profesor, Guy Jackson se llamaba: muchos no llegarán al cielo por un pie de distancia, porque no trasladan lo que tienen aquí al corazón. Así que por 12 pulgadas no llegarán al cielo. Asegúrate tú de vivir y creer en lo que hoy se ha dicho. Aleluya. Jesús le va a mostrar su falla a este hombre, lo que aún le faltaba, y a él le faltaba amor a Dios y amor al prójimo. No tenía ninguno de los dos. Necesitaba reconocer su necesidad de Dios y necesitaba vivir en Él. Que nosotros hagamos eso, iglesia. Vamos a orar. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey.